Habla, Señor. Padre, quiero escuchar tu voz. Dígase. Quiero que me hables. Quiero que tu palabra sea viva y eficaz. Que tu palabra venga y discierna las intenciones de mi corazón y las disuada, sobre todo las intenciones que van en contra de tu voluntad. Disuádeme, ayúdame a enderezar mis caminos. Ve en mí, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Que tu palabra sea tan clara que me pueda ver como en un espejo, y así pueda yo, Señor, ver aquello que en mi vida tengo que corregir, tengo que cambiar con la ayuda y la intervención poderosa de tu Espíritu Santo. Gracias por amarme. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿El pueblo dice? Amén. Dígalo con ganas. Amén. Ustedes son 60 y yo solo, y bueno, sin micrófono ahora. Amén. Amén. Ok, montoneros. Dios está llevándonos en una serie que el día de hoy al parecer termina. Digo al parecer porque papá no me ha mostrado algo más en cuanto al próximo jueves. Pero Dios nos ha fortalecido. Bueno, al menos yo he sido muy edificado. Yo no sé si usted ha sido edificado. ¿Cuánto ha sido edificado con esta serie de vivir por fe? En verdad que es una gran necesidad para cada uno de nosotros vivir por fe. Es necesario tener una fe basada en Dios. Si nuestra fe está basada en otras cosas, en las promesas, por ejemplo, ya nuestra fe no es una fe genuina, más bien es una fe por un interés. ¿Sí me estoy explicando? Así que tú y yo tenemos que corregir el rumbo y decirle a Dios: Señor, yo creo en ti. Amén. Mi fe está en ti. Amén. Creo en ti. Amén. Creo en un Dios sobrenatural. Que voltea al de su lado y dígale: qué guapo te ves, o qué guapa te ves. Con todo respeto, tal vez sea no sea su familia, y diga: ¿cómo lo voy a decir guapo al hermano? Bueno, dígale con todo respeto, en el amor de Cristo. Algunos se esforzaron mucho hoy por venir guapos. Hay que celebrárselos. ¿Ok? Así que nuestra fe no puede estar basada en otra cosa más que en Dios. Y nuestra fe debe de estar siempre fuerte. La Biblia nos enseña que Jesús tenía esa plena confianza en su Padre. Dice la Escritura, cuando Él estaba frente a la tumba de Lázaro, Él dijo: Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes. Wow. Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes. Esto es algo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Que tengamos esa plena certeza de que mi Padre va a responder a mis oraciones. Por eso Jesús hacía milagros, porque su fe estaba basada en su Padre, y Él sabía que su Padre es sumamente poderoso. Amén. Él no dudaba de esto, y por lo tanto usted y yo tenemos que aprender que Dios respalda la fe de sus hijos. Cuando Dios ve que alguien cree en Él, en toda experiencia contra viento y marea, en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad, en problemas, Dios dice: mi hijo lo tengo que respaldar. ¿Ok? Así que usted y yo tenemos que seguir manteniéndonos. Por eso Jesús dijo, por su propia experiencia, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Él no lo dijo como una teoría, Él lo dijo por una realidad en su vida.
Él como hijo había experimentado esa plena relación con su padre y él pudo verlo. Si puedes creer. El detalle es ese, que realmente nosotros podamos creer, porque hay muchas cosas, vamos a ver más adelante, que interfieren en nuestra fe. Y ciertamente vemos en la Biblia ejemplos de personas y sobre todo de los propios discípulos que estaban al lado de Jesús, que no podían creer. La Biblia nos relata de un caso que le trajeron a los discípulos expresamente. Tal vez vieron a Jesús muy ocupado. Tal vez ellos pensaron, bueno, si están con Él, deben de hacer lo que Él hace. Aleluya. ¿Está captando eso? Si están con Él, quiere decir que pueden hacer lo que Él hace. Así que no se asombre el día en que alguien llegue a su casa y le toque la puerta y le diga: venga, por favor, ayúdeme, mi mamá se está muriendo y necesito que alguien le ore. Porque yo sé que usted cree en un Dios todopoderoso. Porque yo lo he visto andar con Jesús. Porque yo lo he visto que usted anda con Él. ¿Me dice amén? No se asombre de eso. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra que los discípulos no pudieron echar afuera el demonio. Por eso Jesús dijo: si puedes creer. Ellos no pudieron creer. Y Jesús lanza una palabra fuerte. Le dice a sus hijos, y respondiendo Él les dijo a sus hijos, no se los dijo al vecino. Y es algo que a veces yo no me explico. Bueno, sí, tengo la explicación, perdón. Es por lo mismo de nuestros paradigmas y de nuestra forma de ver la vida cristiana. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen: no, ¿por qué me regañan? ¿Por qué me dicen eso? Si en la iglesia es amor, si aquí se te debe de tratar como aquí en la mano, y nadie te debe de señalar tus errores. Pero miren cómo le habla papá a sus hijos. Se los digo. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? A Dios le ofende la incredulidad. Y Jesús le está hablando a sus hijos. Y es lo que hoy Dios nos dice. Muchos de nosotros tenemos años en la fe, mas sin embargo no tenemos fe ni para pedir a Dios que sane a alguien de gripa. Mas sin embargo no tenemos fe ni siquiera para enfrentar un problema. Y el Señor dice: ¿hasta cuándo? Y hoy sigue preguntándonos: ¿hasta cuándo? Nada más que me pasa que yo lleve el Instituto de Liderazgo, pastor, entonces sí, ya me dice usted. Nada más permítame cursar todas las escuelas y entonces ya puedo tener fe. Dios no necesita escuelas. Dios necesita corazones. Dios necesita a alguien que quiera. Alguien que esté dispuesto a pagar el precio de creer en Él. Porque muchos han abortado su fe en Dios, porque la fe en Dios es locura. Para el mundo es locura. ¿Crees en Dios? ¿Vas a la iglesia? Estás loco.
Estás perdiendo tu tiempo. No es posible que estés haciendo eso. Mira cómo estás. Mira lo que te pasa por ir a la iglesia. Para el mundo es locura. Así que la única manera de agradar a Dios, ¿cuál es? ¿No han venido a ninguna reunión? Ejerciendo nuestra fe en Él. Porque dice la Biblia en Hebreos 11:6, porque a cualquiera que se acerca a Dios como usted y yo, cualquiera que se acerca a Dios, usted hoy vino a acercarse a Dios. Dice la Biblia, si usted, cualquiera que se acerca a Dios debe de creer. Entonces, ¿usted cree que hay Dios? ¿Usted cree que está aquí? Entonces su fe debe de ser fuerte en Él. Porque dice que Él es galardonador. Él es galardonador. ¿Qué significa eso? Él premia la fe de las personas. Pero entonces nosotros no podemos dejar de creer. Y tenemos que estar conscientes que nuestra fe va a ser probada. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, tómelo muy en cuenta. Y no se le olvide, porque hay creyentes que no logran entenderlo. ¿Está usted sano? Viene a la iglesia y de repente se enferma. Y no le dan cualquier diagnóstico. Le dicen tiene cáncer. O tiene sida. O tiene diabetes. O quién sabe qué. Estás buscando de Dios, vienes sano y te enfermas. Estás buscando de Dios y de repente tenías dinero y empiezas a dejar de tener dinero. Oye, pero si yo venía a Dios para que yo no tuviese problemas. Es que yo venía a Dios para que me circundara con ángeles y caminara yo siempre sin que nada me tocara. Pero Job, entendiendo los caminos de Dios, dijo: Jehová conoce mi camino. Y él dijo: me probará y saldré como oro. Así que digan conmigo: Jehová conoce mi camino y me probará. Así que, ¿sabe por qué tienen que probar? Porque Él quiere hijos e hijas. Él no quiere entrenados. Y todo aquel que sale aprobado es hijo y es hija. Entonces Pablo también dijo: porque es necesario que entremos al reino de los cielos por tribulaciones. La palabra de Dios nos enseña entonces que no vamos a poder quitarlas de nuestra vida, de nuestras experiencias. La fe tiene que ser probada. De repente vienes a la fe, tienes trabajo, te llaman, te dicen: ya no tienes trabajo. Wow. ¿Cuántas cosas están sucediendo hoy? Accidentes, secuestros, muertes. Y saben, por estas causas hay muchas personas que están abandonando la fe. La Biblia llama a esto apostasía. Pero no es el hecho meramente de que la gente se vaya de la iglesia. Porque a veces pensamos en la apostasía como solo el hecho de que alguien abandona las filas. Pero no es meramente eso, sino que se refiere a los que aún permanecen en la iglesia, pero aún estando dentro de ella, son rebeldes a la voluntad de Dios. Esa es la apostasía. ¿Cuántos creyentes hoy militan en la iglesia y viven a medias su fe?
no han podido obedecer a Dios en todo, mas sin embargo se dicen creyentes, mas sin embargo se dicen hijos de Dios. Ahí está la apostasía. Tú y yo caemos en la apostasía, somos apóstatas cuando obedecemos a medias la palabra de Dios. Cuando no hacemos todo lo que Dios nos demanda, hemos perdido la fe. Entonces tenemos que tener cuidado, porque son artimañas del diablo. Miren lo que dice la Escritura en la segunda carta de Timoteo. Dice segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3, 1. También debes de saber esto, que en los postreros días, ¿qué dice la Biblia? Vendrán tiempos peligrosos. La palabra de Dios nos advierte que vendrán tiempos peligrosos. En Mateo 24 dice la palabra que la maldad se multiplicará. ¿Qué significa en el griego tiempos peligrosos? Significa tiempos sobrenaturales, demoníacos. O en otras palabras, tiempos influenciados por los demonios. Y lo vemos. El enemigo anda suelto. Han aumentado las guerras. Han aumentado los problemas meteorológicos. Terremotos, maremotos, sequías. Hay problemas muy fuertes en la economía mundial. Aunque haya dinero. Es mentira de que no hay dinero. Yo lo veo a usted bastante cachetoncito. A nadie lo veo esquelético, a no ser que sea su complexión. Pero mentira de que no hay dinero. Hay dinero. El detalle es de que esa maldad ha hecho que esté en manos de pocos y que los muchos no puedan disfrutar de un salario digno. Esta complejidad voy a tratar de explicarla. Pero, por ejemplo, vivimos en un sistema opresor. Un sistema opresor donde el enemigo no quiere que tú y yo sirvamos a Dios. Este sistema, dice bien la Biblia, tiempos demoníacos, tiempos difíciles. Es porque ciertamente el diablo no quiere que las personas tengamos la oportunidad de buscar de Dios y que lo que sepamos de Dios esté totalmente distorsionado. El enemigo no quiere y busca la manera, y muchas personas hoy en día no tienen tiempo para Dios porque viven y trabajan con trabajos esclavizantes de 10, 12 horas o más. Y esto hace que las personas lleguen a un grado en que no tengan la oportunidad de buscar de Dios. ¿Cuántos están aquí así? Pastor, yo no vengo porque el trabajo no me lo permite. Ahora ya nadie. Creo que vivo viendo cosas que no son reales. Levante la mano, no tenga pena, no lo estoy juzgando. ¿Cuántos dicen, pastor, yo no puedo porque el trabajo no me lo permite muchas veces? Nada más 2 personas, wow. Es que todo el mundo vive libre aquí. Entonces, ¿por qué no viene? Holgazán. Si nada más son 5 los que su trabajo les impide venir, todos los demás, yo veo sola la iglesia el día jueves. Yo pensaba que no venía porque usted no podía. Yo pensaba que usted no venía porque el sistema opresor lo tenía esclavizado, lo tenía limitado, lo tenía así
como en sitio. El enemigo tiene a muchas gentes en sitio. Están sitiados. Les tiene limitados el agua, la comida. No pueden moverse con facilidad. No pueden ni siquiera tener dinero ni para un camión. No tienen dinero ni siquiera para ofrendar. Y esos paradigmas a veces vienen a la mente y dicen, no, yo no voy a la iglesia porque apenas tengo para el camión, y luego dicen ofrenda, y a mí me da vergüenza no ofrendar. Cuando Dios es más importante que cualquier otra cosa. Y Dios sabe cómo estás. Si tú vives en una situación así, Dios lo sabe. Dios sabe si el enemigo te tiene sitiado y te tiene a cuentagotas con el dinero. Pero también muchos de esos problemas se deben por los paradigmas que el diablo ha sembrado en nosotros. No puedo detenerme mucho, pero bien dice la palabra que esos tiempos peligrosos están influenciados fuertemente por el diablo. Mucha gente está limitada por esos pensamientos. Y normalmente la gente, por ejemplo, dice que no tiene dinero para Dios, pero sí va al cine, sí se compra su coca de 2 litros, cuántas cosas usa, a veces se compra cosas, ¿no? Me lo merezco, pastor, me lo merezco, no importa cuánto cueste, pero me lo merezco. Y la gente puede gastar más dinero en cualquier otra cosa que en Dios. Y no sabemos que la mejor inversión es Dios. Y a veces nosotros lo que hacemos es darle menos a Dios, y es por eso que no salimos de la pobreza. Es por eso que no salimos de las situaciones de esclavitud y de sequía y de sitio en donde el diablo nos tiene, porque no reconocemos a Dios como Señor de nuestra vida. Porque el enemigo en este tiempo peligroso ha dominado la mente de muchos creyentes y los ha esclavizado a una vida de pobreza y de limitación. Entonces sí vivimos tiempos difíciles. Otra región donde, en todas cosas, en todos los lados se mueve el diablo, pero el enemigo ha tomado Hollywood para influenciar la mente de las personas. Hoy, a través del cine, de las películas, de los videos, de los videojuegos, el enemigo ha infiltrado la mente de las personas para que lo sobrenatural, demoníaco, esté a la luz y la gente lo vea como ciencia ficción. ¿Qué dicen las personas cuando piensan que es ciencia ficción? ¿Qué da a entender esa palabra? Que no es real. Realmente no es real. Esos demonios son reales. Y lo que la persona, lo que quiere el Hollywood, lo que quiere el diablo, es de que las personas se relacionen con el diablo y no tengan ninguna aversión contra él. Les son ahora familiares a los niños los demonios. Ven figuras grotescas, mamá, yo quiero eso, y la mamá se lo compra, etcétera. Ven caricaturas, ven cosas, y los niños se familiarizan, y los adultos también. Para los adultos no les es problema ver una película de terror, una película de hechiceros, una película de pornografía, de sensualismo. Para los adultos no tienen problema con eso, porque el diablo ha hecho pensar que estas cosas no tienen ningún problema. Vivimos tiempos difíciles. El enemigo ha infiltrado la mente de tal manera que las personas ya no logran saber realmente cómo es lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios está basado en la verdad. Lo sobrenatural del diablo está basado en la mentira. Pero el enemigo ha hecho que las personas busquen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así claro, fácil. Cuando el enemigo ha logrado que las personas sigan al diablo,
Todas las personas que se acercan al diablo le piden algo y van con la mentalidad de que lo quieren rápido, fácil y sencillo. Y las personas vienen después de que el diablo los amolda a lo sobrenatural del diablo. Las personas vienen a Dios y quieren lo sobrenatural de Dios de la misma manera. Y no quieren compromisos. Y no saben que como lo sobrenatural del diablo está basado en la mentira, no importa cómo la gente viva para recibir un milagro, para recibir algo de parte del enemigo. Al diablo no le interesa si va un adúltero, asesino, corrupto, ladrón a pedirle un favor al diablo. O el diablo dice, no, aquí no te puedo ayudar porque estás muy perdido. No, el diablo dice, órale, Dan, piérdete más. ¿Quieres mujeres? Órale. ¿Quieres dinero? Órale. ¿Quieres calificaciones? Órale. ¿Quieres trabajo? Órale. ¿Quieres esto? Mientras vivas como vivas, para el diablo le conviene. Pero si alguien viene a Dios, Señor, dame trabajo, ayúdame, ten misericordia, haz esto por mí. Dios te dice más, buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas. Pero el creyente dice, no, Dios es injusto, porque le he pedido esto y le he pedido el otro. ¿Y tú cuándo has cumplido la condición que Dios te pide? Pero como vivimos tiempos difíciles, tiempos demoníacos, la mentalidad de los creyentes, de la gente que vive a la iglesia, que viene a la iglesia, viene con pensamientos equivocados. Viven, no tan solo, viven. Les explico más. Pablo lo dijo. Primera a los Corintios 10, 2 al 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo les dice en 1 Corintios 10, 4 y 5, Pablo les dice claramente que su actitud era predicar el poder de Dios con demostración, predicar el amor de Dios con demostración. Dios es real y Pablo lo demostraba. ¿Cómo lo demostraba? A través de las vidas cambiadas. Ese es el mayor milagro, de ver una prostituta siendo renovada y transformada en una mujer digna. Usted no sabe eso porque usted no vivió eso. Pero una mujer prostituta se sabe que es una basura, se sabe sin valor, se sabe sin amor, sabe que todo el hombre la usa, pero ella no conoce el valor. Pero cuando el poder de Dios viene a una persona así, y de repente dice, wow, tengo dignidad, soy una mujer nueva, soy un hombre nuevo. Ese milagro no lo hace ni un terapeuta, no lo hace ningún psicólogo, no lo hace ningún psiquiatra, no lo hace ningún consejero. Lo hace el poder de Dios en la mente y en el corazón de una persona. Yo creo que usted y yo hemos experimentado muchos milagros. Personas que están aquí, que si Dios no hubiese venido, se hubiesen quitado la vida. Personas que estaban al borde del suicidio. ¿Quién pudo desarraigar esa mentalidad de muerte? Dios. Muchos de ustedes vinieron aquí con una mentalidad de fracaso. Hasta caminaban encorvados. ¿Quién pudo desarraigar esa mentalidad de fracaso?
y ponerte una mentalidad diferente, capaz. Muchos de ustedes llegaron pusilánimes, cobardes ante los problemas de la vida, pero hoy se volvieron unos guerreros y dices, wow, yo le hago frente a lo que sea, porque Dios está conmigo. Porque lo que el diablo hace es volver a la gente cobarde. Es por eso que hay tanto divorcio, porque las personas dejaron de pelear. Porque la única función del enemigo es matar, hurtar y destruir. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos una fe basada en el poder de Dios. No quiere Dios, bien claro lo dijo Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Para el hombre, por la influencia demoníaca, por ese espíritu de Grecia, para el hombre todo lo razona. La fe fundada en la sabiduría del hombre, todo lo razona. No, yo dar mi diezmo, no. Mejor pago mis deudas. Lo razona. Yo perdonar a mi hermano, no. Si es el demonio ese. Y tanto daño que me ha hecho. Yo hacer algo, servir a Dios, ir, pagar el precio de ir a la iglesia, no, si estoy cansado. ¿Cómo voy yo a sacrificarme? La razón te dice que no, pero es de locos servir a Dios. Venir a la intercesión a las 5 de la mañana, terminar la intercesión a las 7, ahí medio bañarse o medio comer, y a las 8 discipulado. Termina el discipulado y a las 10 evangelismo. Termina el evangelismo a las 12 y se va a hacer una visita. Termina la visita, baja corriendo a su casa a comerse un taco y sube y viene a la NC. Va a buscar invitados para traer a la NC. ¿Quién no hace eso? ¿Alguien que esté usando la razón? Los que usan la razón prefieren hacer otras cosas. Me merezco el descanso. Me merezco, o no puedo, o no quiero, o qué sé yo. Pero eso dice la Escritura. Porque la fe que yo tengo no la quiero basada en la razón, sino en el poder de Dios. Amén. O sea, si yo creo en Dios, voy a tener mi fe basada en el poder de Dios. Mi fe basada en Dios. Una fe basada en Él. Entonces va a haber lo sobrenatural de Dios. Me dice amén. Porque Dios se va a hacer algo a favor de cualquier persona. Él sabrá cómo, pero lo va a hacer. ¿Me explico? Lo va a hacer porque Dios dice cualquiera, pero la persona que haga eso tiene que tener fe. Porque es imposible acercarse a Dios sin no tener fe. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que ahí es galardonador. Porque si yo hago todo eso, pero no estoy creyendo en Dios, de nada sirve. Hay mucha gente que puede hacer eso por la sabiduría humana. Lo voy a hacer para quedar bien con alguien. Lo voy a hacer para que me sienta yo bien. Pero cuando hay una fe basada en Dios, en el poder de Dios, tú sabes que lo agradas a Él. Y Él va a saber cómo galardonarte. Pero claro está que cualquier persona que tiene una fe genuina no va a hacer las cosas por conveniencia. O no va a hacer las cosas solo esperando. Ya te di 10 pesos, ahora espero 100. Ya te serví, ahora espero que hagas esto por mí. Dios es fiel. Amén. Y el mundo es lo que nos enseña. La sabiduría del hombre es: te doy, me das. ¿No hacemos eso en el matrimonio?
Ay, pastor, ya no amo a mi esposo. Han llegado algunas mujeres conmigo así. ¿Y por qué? Es que no me hace cuchicuchi. No me mima. No me compra nada. Es bien tacaño. Ya no lo amo, pastor. Es más, me maltrata. Es más, me dice que me estoy poniendo gorda. Sí, que le digan a una mujer eso. Yo por eso siempre a mi esposa le dije a mi Barbie. Y miren lo que Dios está haciendo. Ya no soy yo, es Dios, es la palabra de fe. Nunca me causó rechazo ni repudio al verla con su pancita. Al contrario, qué bonita pancita tiene. Ahora voy a extrañar la pancita. Pero es el que tú puedas creer. Y tú digas, Señor, yo puedo creer, mi fe está basada en Dios. No en la sabiduría humana. La sabiduría humana me enseña que si yo doy, me dan. Si no doy, no me dan. ¿Sí me explico? Porque muchos tienen una fe basada en la sabiduría humana. ¿Sí estoy explicándome? Se acercan a Dios creyendo, pero si no, Dios no les da, entonces ya no respondemos igual. ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, hay personas que han llegado a decir, pero pastor, yo he diezmado. Y miren, tengo hasta hoyos en la bolsa. Así que, si tu fe está basada en la sabiduría humana, tú vas a actuar como un hombre. Pero esto te va a volar la cabeza. Como un hombre natural. Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Creer en un Dios que no me da, creer en un Dios que en lugar de darme me exige, me pide, me demanda, como que no. Y eso es lo que hace el hombre natural. Preséntale así el evangelio a un hombre que no cree y dile, ven, cree en Jesús, Él no te va a dar nada. ¿Qué va a decir el hombre natural? Qué tonto, mejor me voy con Buda, mejor me voy con qué sé yo. Ellos sí me ofrecen, mejor me voy con el santero, mejor me voy con el brujo, mejor me voy con lo que sea, con San Crispín, con San Nicolás, pero Dios no es que no te dé nada. Lo que Dios es que Él sabe lo que Él va a hacer contigo. Es que Dios sabe que Él tiene un propósito para ti. Amén. Así que tú y yo tenemos que tener cuidado. Realmente tenemos que examinarnos si estamos en la fe. Porque si no estamos en la fe, realmente vamos a actuar como un hombre natural. No vamos a percibir las cosas que son del Espíritu. No vamos a tener la sabiduría de Dios, sino vamos a tener la sabiduría del hombre. Y por lo tanto no vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Porque esa misma fe basada en la sabiduría del hombre te va a estorbar para recibir lo que Dios quiere hacer en ti. Porque tener una fe basada en la sabiduría del hombre es incredulidad. ¿Sí o no? El hombre natural sale de esa premisa, es su base. No creo. Es por eso que el hombre natural tiene que probar y probar y probar y probar para creer. ¿Me estoy explicando? Esa es la premisa del hombre natural. No creo. Si tú le vas y le dices, no, Dios me sanó del cáncer, ¿qué te dice? No creo. Y para poder creer, a ver, hágale un análisis. Y salió sin cáncer. Ah, no, tal vez falló el químico. Cámbiale, vamos a otro laboratorio y le traes otra prueba.
Ah, no, tal vez le diste una mochada para que yo pudiera creer. Le traes otra prueba y hasta que se le acaban los recursos, entonces, no, sí. Porque para el hombre natural, su premisa, su base es la incredulidad. La palabra de Dios dice que, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Podrá Dios hacer lo que Él quiere si estás tú en una actitud de incredulidad? Así que la fe, nosotros tenemos la certeza de que Dios es Dios. Amén. Amén. Dios es Dios. Amén. Y por lo tanto nosotros tenemos que creer en Él. Amén. Si tú tienes fe, tendrás la habilidad de creer más allá de la razón. Amén. Esa es la fe. Amén. Esa es la fe. El creer más allá de la razón. Y esta fe que tú y yo tenemos no es esfuerzo humano. Vino de Dios y es sobrenatural. Amén. Esta fe Dios la deposita para que yo pudiese caminar como hoy camino. No es obra de mí, es obra de Dios. Amén. Amén. Y por lo tanto, la fe tiene una zona de tiempo para ejercerse. Y esa zona del tiempo es el ahora. Amén. ¿Sabe? Para aquellos que tienen una fe basada en la sabiduría del hombre, es esperar. Es un esperar incierto. ¿Me explico? La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ok? ¿Ok? En la versión en inglés, no se lo voy a leer yo en inglés, pero se lo voy a traducir. Ahora la fe es. Now, faith. Dice, ahora la fe es. Ahora. Y en el griego, la palabra es estin. Su significado literal es está siendo. Quiere decir que la fe es un actuar permanente en el ahora. Por lo tanto, tu fe es ahora. Muchas personas no tienen fe, tienen esperanza. Hay quienes dicen, en 30 años voy a pagar la hipoteca de mi casa. Y están habituados al tiempo. Y dicen, ahí me lo voy a llevar. En 30 años voy a prosperar. Ya hasta hizo cálculos. Y saben, la fe te va a llevar a que tengas la habilidad para creer en Dios y las cosas sucedan en menos tiempo. Tú tienes que creer en el ahora, en lo que Dios puede hacer. Los médicos dicen que para que tú sanes tienes que esperar 5 años, 3 meses. Pero la fe te lleva a tener la habilidad para creer en el ahora. Amén. En el ahora. Es decir, que el proceso se acelera cuando tú tienes entonces la certeza. Amén. Amén. Dios puede. Amén. Es poderoso. Dios puede. Dios quiere. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Así que entonces, la fe es importante que entendamos que es el ahora. Es diferente a creer que algo quizás sucederá. Eso se llama esperanza. Pero el que yo diga, el que yo tenga fe, creo que Él me sana, que yo soy sano. Es diferente a decir, creo que Dios me sanará. Amén. Entonces tú y yo tenemos que tener fe para creer en el ahora. Porque cuando tú solo dices, bueno, yo creo que Dios me sanará,
vas a tener una esperanza que no le va a permitir a Dios hacer un milagro en tu vida. Cuando aquella mujer se acercó a Jesús para tocar su manto, se arrodilló, se tiró en tierra, y dice la palabra de Dios que ella dijo: si yo le toco el manto, su borde, sanaré, seré salvo. Ella creyó en el momento que Dios iba a hacer algo. Y es diferente cuando nosotros entonces podemos tener esa fe que es la substancia, una substancia interior que nos da una convicción. ¿Sabes? Cuando tú crees de esa manera, no importa que las señales o, ¿cómo llamarlas? Las manifestaciones de la enfermedad estén ahí. Porque tú no andas por vista. Las manifestaciones de la enfermedad: ay, es que me duele, ay, es que me pica, ay, es que está creciendo, ay, es que sabe qué. Y si tú crees por vista, tú ves las manifestaciones de la enfermedad y entonces le crees a la ciencia, a la falsamente llamada ciencia, le crees a lo que el hombre dice, pero dejas de creerle a Dios. Entonces, cuando tú tienes una fe verdadera en el Dios Todopoderoso, tu fe es ahora. ¿Y cómo caminas? Esta mi enfermedad. No, esta mi salud. Soy sano por la gracia y el poder de Jesucristo. Y vas caminando en esa certeza: soy sano. No es un autoengaño, ¿ok? Porque si una persona tiene que pasar un proceso médico, hágalo, pero no lo haga bajo el pensamiento: ¿quién sabe si sanaré? No, soy sano. Yo soy sano porque tengo fe en el poder de Dios. Yo soy sano porque mi Dios es todopoderoso. Y no seré si no lo soy. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que Él es mi médico. Entonces, si Él es mi médico, Él dijo: sé sano ahora. ¿Y qué te dice el médico del mundo? Su enfermedad es crónica. Lo lamento, pero toda la vida va a estar usted así. Y cuando tú dices: ah, sí, cierto, entonces el diablo se encarga de que te lleves eso toda tu vida. Pero cuando tienes fe, tú dices: Señor, gracias, soy sano. Y caminas y te levantas y dices: gracias, Señor, porque yo te creo a ti. Repito, no es un lavado de cerebro. Si aún permanecen las señales de eso, de esa enfermedad, de lo que sea, tú sigues declarando: yo soy sano. Haz tu proceso. Si tienes que tomar un medicamento, si tienes que ir al médico, ve, pero no estés en el pensamiento del médico. El médico va a matar tu fe. Es la sabiduría del hombre basada en la incredulidad. ¿Me expliqué? Ellos no creen. Bueno, no sé si hay un médico aquí, pero si es médico creyente, tal vez sí crea. Pero aún ni siquiera a veces ellos son creyentes y siguen hablando igual. Yo tengo una hermana que es médico y tengo que cuidar mis oídos cuando voy a verla, porque me duele, pero aún todavía su fe está basada en la sabiduría del hombre. Hello. Y si yo tengo fe, soy sano. Y declaro mi sanidad. Por eso yo tengo un proceso de salud. Y no me gusta que a veces vea mi familia ese proceso. O sea, tengo una situación en mi piel. Y ay, se alarma: ay, por favor, ¿cómo estás? Ay, ¿qué te pasa? Eso no es fe. Es más, si tuviese que consumirme por Él, aleluya. Si otros lo hacen por dinero, por fama, por prestigio, por sus visiones personales, yo lo voy a hacer por el reino. Y si
cojo, manco, mudo, lo que sea, yo sigo adelante. Y creyéndole a Él, porque mi fe está en Él. Porque la fe es el ahora. No es la esperanza vana, es la seguridad del ahora. Porque Él es así, porque es Dios. Algo también importante en esta fe es que tú tengas una percepción o discernimiento en el Espíritu. Esto es importante porque algunos tienen un problema de presunción y no de percepción. ¿A qué me refiero? La fe está basada en Dios y en su voluntad. Quiere decir que Dios va a hablar a tu vida de aquello que Él quiere hacer en ti. Él te va a hablar. Por ejemplo, Dios, si te dice, te habla Dios, dice, te voy a prosperar. Te voy a dar una cadena de tiendas. Yo lo voy a hacer, te dice el Señor. Y si alguien tiene esa percepción espiritual y dice, te voy a prosperar, vas a ser bendecido, vas a tener dinero, vas a tener carro, vas a prosperar en el ministerio, lo que Dios te diga, vas a percibirlo, vas a escucharlo, vas a tener un convencimiento y vas a tener una fe genuina. Pero es diferente cuando alguien tiene presunción. No escuchó nada, no le habló nadie, mas sin embargo dice, bueno, como dicen que Dios es poderoso, me voy a comprar un carro. No importa, me cueste 200, 300. Dios me va a dar el dinero para hacerlo. Y apenas gana 1,000 pesos a la semana. Se va a la agencia. En el nombre de Dios, véndame un carro. Yo lo voy a pagar. Y se lo dan. ¿Y qué está firmando el hombre? Su sentencia. Y luego no, es que Dios es malo y lo tienen en el bote, ¿no? Es presunción. A veces las presunciones vienen de nuestros deseos. Hijos, tú puedes tener un deseo. Puedes desear un carro. Puedes desear un hijo. Pero a veces eso puede nacer de tu presunción. La presunción viene del egoísmo humano. Lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y nosotros no podemos vivir así. Nosotros tenemos que decirle a Dios, ¿qué quieres tú? Porque el hombre, en la sabiduría humana, es el amo y Señor. Y viene a decirle a Dios lo que quiere. Dame carro, dame dinero. Cuando Dios tiene planes inescrutables para nosotros, propósitos y planes que ha de cumplir, pero Él sabe cómo va a hacerlo. Él sabe cómo va a hacerlo. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Él sabe si para que llegues a hacer lo que tienes que hacer te tiene que meter 40 años en el desierto. Él sabe si eso lo tienes que hacer. Déjalo ser, Él es Dios. Y no tengas presunciones delante de Él. Porque tal vez tú quieras algo que Él en sus planes no está dártelo. Y si tú tienes esa no, Dios me lo va a dar, Dios me lo va a dar, Dios me lo va a dar. Sí, Dios te lo va a dar, que ya te lo reveló, ya te habló, ya te lo confirmó. O solo alguien vino, un profeta, y dijo, en el nombre de Jesús ahora tienes un hijo. Ya me lo profetizaron. Mucho cuidado. Y si es de Dios, recibe. Pero si es de Dios, no te entusiasmes. Porque Dios. Y es tan importante que Dios sea quien hable. Porque a veces cuando alguien viene y me da una palabra, quien sea, por muy buena persona que sea, quien sea, a veces todos somos hombres, somos humanos.
Y alguien puede salir de su naturaleza natural, decir algo que no venga de Dios. Una presunción. Porque, repito, la presunción nace del egoísmo humano. ¿Alguien de ustedes no tiene nada de egoísmo? Levanten la mano los que son libres del egoísmo. Nada más una. No, yo también tengo problemas con el egoísmo. Yo también tengo problemas con eso. Yo lo veo. A veces no me doy cuenta. A veces sí me doy cuenta. Pero tenemos que tener cuidado, porque cuando hay egoísmo humano, sin duda alguna la presunción vendrá. Otro problema está cuando nuestra fe solamente es conocimiento. Mucha gente sabe, y es lo que usted y yo a veces tenemos. Sabemos, pero no lo hacemos. Sabemos que Dios sana. ¿Cuántos saben eso? ¿Saben que Dios tiene el poder para sanar cáncer? ¿Sida? ¿Para convertir a una prostituta o homosexual para hacer? Entonces, tú gritas, amén, 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 pero ¿dónde está? ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo lo has hecho? ¿Cuándo has orado por alguien para que se reciba esa sanidad? Tenemos entonces nosotros que crecer en nuestra fe. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. No hay otra manera de expandir el reino de Dios más que ejerciendo nuestra fe. Este mundo, viviendo bajo tiempos demoníacos, influencia demoníaca, está urgido de que esta generación de creyentes se levante para dar un vivo testimonio del poder de Dios. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a creer, y tenemos que ejercitar nuestra fe y creer más en Él y practicar lo que Dios nos ha enseñado, buscarlo en santidad. Dios no va a responder nada a tus oraciones si no vives en santidad. Tú y yo necesitamos pagar el precio del sacrificio, el precio de la santidad, el precio del amor. Tenemos que buscar a Dios y hacer lo que realmente Él quiere. Está urgida esta humanidad de una generación poderosa sobre la tierra. Y Dios es poderoso, es capaz de hacerlo. Solo necesita hombres y mujeres de fe para perseverar y buscar que se haga realidad y el cielo baje a la tierra. Aleluya. Así que paguemos el precio, busquemos a Dios, tengamos intimidad con Él, seamos obedientes, seamos agradecidos, vivamos en santidad, paguemos el precio, hijos. No tenga temor, seamos la iglesia que Dios quiere para que Él se glorifique. ¿Me dice amén? Amén. Para que Él se glorifique, amén. Para que los enfermos sanen, para que la gente sepa, en esa iglesia sanan. Van a venir por ríos, van a venir por multitudes, van a venir a buscarlo, o si no te van a ir a buscar a ti y van a decir, oye, ora por mí, tú tienes ese poder porque Dios está en ti, y van a decir, sabe, este tiempo no es el tiempo de los protagonistas, este tiempo no es para un hombre, este tiempo es para el pueblo de Dios. La unción está sobre no un hombre, sobre todo creyente que crea, todo creyente que diga, yo lo anhelo, quiero vivir en esta fe verdadera que el mundo necesita. Así que ahora es tu responsabilidad responder a todo lo que Dios te ha enseñado en este tiempo. Tenemos que hacerlo. Busquemos a Dios, redoblemos nuestra oración, redoblemos nuestro ayuno, sigamos buscando de Dios, sigamos pidiéndole a Él, sigamos ejerciendo nuestra fe. Y sabes, tú vas a ver cuando vives en fe. Cuando vives en fe, tienes paz, tienes gozo, tienes tranquilidad. Cuando vives en tu carne o tu fe está basada en tu sabiduría, tienes ansiedad, tienes temor, preocupación, soledad,
angustia. Así que todo eso se tiene que ir de tu vida. Y hoy tienes que levantarte en medio de cualquier situación en fe. Amén. En fe. Y esa fe se va a reflejar en la paz, en el amor, en la bendición de Dios. No importa cómo el diablo quiera sitiarte. No importa, con enfermedades, con problemas económicos, con problemas familiares, con deudas, con lo que sea. Yo vivo tranquilo. Mi Dios está conmigo. Soy sano, soy próspero, soy bendecido, porque Dios está conmigo. Así que levántate y deja de ser un pusilánime. Deja de ser un creyente sub y baja. Deja de ser un creyente mediocre. Y levántate como una generación de guerreros, de guerreras, de hombres que realmente dicen: vamos a pagar el precio, pastor. Estoy en este anhelo también. Voy a venir a la intercesión por lo menos una vez a la semana, porque está el fuego de Dios y Dios quiere un avivamiento de oración. ¿Sabe que lo que trae el avivamiento es la oración? Amén. ¿Sí lo sabía? Entonces, ¿por qué no viene? Está más cómodo en su casa que aquí. Yo lo sé. Es más fácil porque a mí también me cuesta. No creen que yo vengo, olvídese, vengo de primavera. No, a veces vengo así como. Y a veces hasta me duermo. Perdóname, Señor, pero a veces hasta me duermo. Y vengo que no me despierto en las 2 horas. Y salgo así como todavía. Señor, ayúdame, dame nuevas fuerzas. Y Dios me lo da. Pero tenemos que hacerlo. Paguemos el precio, ayunemos, busquemos el rostro de Dios, busquemos su presencia. No podemos quedarnos viviendo en lo natural. Lo natural me dice que voy a demorar años para poder tener prosperidad económica. Lo natural me dice que va a pasar mucho tiempo para que yo sea sano. Lo natural me dice que es difícil que esta iglesia prospere, porque haciendo los cálculos o haciendo las sumas, estamos igual. Sumamos y sumamos y no crecemos. ¿A poco usted ve en las reuniones ahora gente parada 1 o 2 veces? Y eso al año. Humanamente, en lo natural, no vamos a crecer. Pero si Dios activa lo sobrenatural, esto se va a desbordar. Esto va a tener un crecimiento explosivo. Pero sabe, Dios sin duda alguna te está preparando. Porque yo, ¿saben qué veo aquí? Puros líderes, mentores, gente que va a invertir su tiempo, su dinero, sus fuerzas en cuidar las nuevas personas. Porque ¿quién lo va a hacer? Si no hay quien cuide de esas vidas, si no hay quien se levante a orar, a interceder, a luchar, de ir por ellas, porque hay personas que no vendrán si no te vas a parar a su puerta. Le dices: aquí estoy, buenos días. Hoy no estoy aquí, ya todo tener que ir. Te lo digo porque a mí me pasó. Gracias a Dios por ese hombre que iba a mi casa 2 o 3 veces. Oh, Fernando, aquí viene por ti. Bueno, vámonos. Me enseñó el camino 2 o 3 veces, con eso bastó. Se sentó conmigo, me abrió la Biblia, me enseñó a orar, me enseñó a leer y se siguió. Y me dejó seguir en la vida cristiana. Así que, mis amados, usted es un líder, usted es un mentor, usted es una persona que Dios le llamó para cuidar a otros. Así que hoy por hoy es necesario que tu fe esté basada en el poder de Dios, porque vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, pero tu fe estará firme en Dios. Así que ponte de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Levante su clamor, levante su